Atención El Salvador. Durante más de 30 años, en El Salvador no importaba si asesinabas a una persona o a 50, la ley te garantizaba una fecha de salida. 60 años, ni uno más, sin importar cuánta sangre dejaras atrás, sin importar cuántas familias destruyeras, sin importar el tamaño del monstruo en el que te hubieras convertido. Esa era la regla, esa era la trampa escondida dentro del sistema de justicia salvadoreño. Y hace apenas unos meses, esa regla dejó de existir para siempre. ¿Sabías que muchas de esas condenas de cientos de años que has visto en las noticias, en realidad, legalmente, nunca se cumplían así? Si alguna vez leíste un titular que decía que un pandillero fue condenado a 400 años, a 800 años, incluso a más de 1000 años de prisión, y te preguntaste cómo es posible que un ser humano cumpla una cifra tan absurda, hoy vas a entender exactamente qué pasaba con esas condenas, por qué eran, en la práctica, un número simbólico, y sobre todo, qué cambió apenas hace unas semanas para que por primera vez en la historia de este país, exista un castigo que sí se cumple completo, sin fecha de salida, sin excusas, sin letra pequeña. Si te interesa entender cómo las autoridades de El Salvador están cerrando, uno por uno, los vacíos legales que durante décadas beneficiaron a los criminales más peligrosos, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que estás a punto de escuchar es el cambio legal más importante que ha vivido este país en generaciones. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero hay que entender de dónde venía El Salvador. Durante décadas, la Constitución salvadoreña prohibía de forma expresa la cadena perpetua. No era una costumbre, no era una interpretación de los jueces. Estaba escrito en la ley máxima del país. El artículo que regulaba las penas establecía que, sin importar la gravedad del delito, sin importar cuántos asesinatos, violaciones o actos de terror hubiera cometido una persona, el límite máximo de prisión era de 60 años. Ese techo aplicaba a todos, desde el ladrón ocasional hasta el cabecilla de la estructura criminal más sanguinaria del país. ¿Y por qué entonces veíamos condenas de 1000 años en los titulares? Aquí está la primera respuesta que muy pocos entienden bien. Cuando un juez sumaba las penas de múltiples delitos, por ejemplo, 50 homicidios, cada uno con una condena individual de 20 años, el resultado matemático podía dar 1000 años, 2000 años, cifras que parecen sacadas de una película. Pero ese número, aunque aparecía en la sentencia y en los titulares, chocaba de frente con el límite constitucional. En la práctica, ese pandillero condenado a 1000 años terminaba cumpliendo, como máximo, 60, ni un día más. La ley se lo garantizaba. Eso significaba algo que muchas familias de víctimas nunca terminaron de digerir. Un asesino múltiple, un violador en serie, el líder de una estructura terrorista responsable de cientos de muertes, sabía que existía una fecha de salida. Sabía que, si entraba joven a prisión, existía la posibilidad matemática de volver a caminar libre por las calles de El Salvador antes de morir. Esa certeza, ese pequeño resquicio de esperanza para el criminal, era exactamente lo que el gobierno de Nayib Bukele decidió eliminar de raíz. Pero cambiar la constitución de un país no es tan simple como firmar un papel. Normalmente, reformar la Carta Magna de cualquier nación toma años. Requiere que una legislatura apruebe el cambio, y que la siguiente legislatura, meses o incluso años después, con diputados distintos, lo ratifique. Ese doble filtro existe precisamente para evitar que un solo grupo político, en un momento de impulso, reescriba las reglas fundamentales del país de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo logró la Asamblea salvadoreña aprobar y ratificar un cambio de esta magnitud en cuestión de días? La respuesta está en un movimiento legal que el oficialismo ya había preparado con anticipación. En enero de 2025, la misma Asamblea Legislativa había ratificado una reforma previa que permitía algo que antes era impensable: cambiar la Constitución dentro de una misma legislatura sin necesidad de esperar a la siguiente. Es decir, el mismo grupo de diputados que aprobaba una reforma podía, semanas después, ratificarla ellos mismos. Ese fue el mecanismo que abrió la puerta para todo lo que vino después. ¿Qué significa esto en términos prácticos para el ciudadano salvadoreño de a pie? Significa que el proceso que antes tomaba años, ahora podía completarse en cuestión de semanas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con la cadena perpetua.
El martes 17 de marzo de 2026, el Gabinete de Seguridad del Gobierno presentó formalmente ante la Asamblea Legislativa una propuesta que, hasta ese momento, era territorio prohibido por la propia Constitución: instaurar la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. El propio presidente Bukele anunció el movimiento minutos antes de la sesión, dejando una frase que se volvió viral casi de inmediato: veremos quiénes apoyan esta reforma. Esa frase no era casualidad, era una invitación pública a que cada diputado se posicionara frente a las cámaras, frente a la opinión pública y frente a la historia. ¿Y quién se atrevió a votar en contra de una reforma tan popular entre la ciudadanía? La votación terminó con 59 votos a favor de los 60 diputados que conforman la Asamblea. Un solo voto en contra, el de la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos. Lo verdaderamente histórico de esa sesión no fue solo la cifra, sino quien sumó su respaldo. Por primera vez en la historia reciente del país, el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista, conocido como Arena, y que durante décadas había mantenido posturas distintas frente a las políticas de seguridad del oficialismo, decidió votar a favor de esta iniciativa. Ese detalle, que pocos medios se detuvieron a explicar, demuestra el nivel de consenso que logró alcanzar esta reforma, incluso entre rivales políticos históricos. El texto aprobado modificó el segundo inciso del artículo 27 de la Constitución, y quedó redactado de la siguiente manera: se prohíbe la prisión por deudas, las penas infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento, pero la pena perpetua sí podrá imponerse a homicidas, violadores y terroristas. En una sola frase, décadas de un límite histórico quedaron reescritas. Pero aquí viene la primera gran pregunta sin responder. ¿Esa aprobación significaba que la reforma ya era ley, lista para aplicarse de inmediato? No. Y este es un matiz que la mayoría de la audiencia todavía no conoce bien. Gracias a esa reforma express de 2024 que mencionamos antes, la misma Asamblea Legislativa que aprobó el cambio el 17 de marzo, podía ratificarlo ella misma en una segunda sesión plenaria, sin esperar a una nueva legislatura. Y así fue. El 27 de marzo de 2026, apenas 10 días después de la primera votación, el Congreso salvadoreño ratificó formalmente la reforma constitucional. Con esa segunda votación, el cambio quedó firme. La cadena perpetua dejó de ser una propuesta y se convirtió en ley suprema del país. ¿Y qué pasó con todas las demás leyes que dependían del viejo límite de 60 años? Aquí está el siguiente mini payoff. Porque una constitución no funciona sola, necesita leyes secundarias que la desarrollen. En esa misma sesión de ratificación, los diputados también aprobaron reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y a la Ley Penal Juvenil. Cada una de estas leyes tuvo que ser homologada, es decir, ajustada palabra por palabra, para que dejara de mencionar el tope de 60 años y reflejara la nueva realidad de la cadena perpetua. ¿Sabías que esta reforma no solo tocó a los homicidas, violadores y terroristas, sino que también endureció de forma drástica las penas para los pandilleros comunes? Este es un dato que casi ningún canal ha desglosado con claridad, y que resulta clave para entender el verdadero alcance de la reforma. Antes de este cambio, un miembro raso de una pandilla enfrentaba penas de entre 15 y 20 años de prisión. Con la nueva legislación, esa pena subió a un rango de 20 a 30 años. Pero el salto más brutal ocurrió con los cabecillas, los jefes y dirigentes de las estructuras criminales. Antes enfrentaban de 30 a 40 años. Ahora, la ley establece penas de entre 40 y 60 años. Es decir, incluso quienes no califican para la cadena perpetua absoluta, ahora enfrentan condenas que, en la práctica, equivalen a pasar el resto de su vida adulta detrás de las rejas. Y hay otro cambio silencioso, pero devastador, que casi nadie menciona. La reforma también eliminó el límite máximo que existía para la detención provisional, es decir, el tiempo que una persona puede pasar detenida mientras se resuelve su proceso judicial, en los 3 delitos de extrema gravedad: homicidio, violación y terrorismo. Antes existía un tope legal para evitar que alguien quedara detenido de forma indefinida sin sentencia firme. Ahora, para estos delitos específicos, ese tope desapareció por completo.
¿Te has preguntado qué significa realmente cumplir una cadena perpetua en El Salvador? ¿Existe alguna posibilidad de salir algún día? Aquí está una de las respuestas más importantes de todo este video. La ratificación del 27 de marzo dejó claro que, para los adultos condenados por estos delitos, la pena perpetua será, en principio, definitiva. La reforma no contempla, para los adultos, una revisión obligatoria de la condena después de cierto número de años, como sí ocurre en otros países que también aplican esta figura. El mensaje del gobierno fue directo: quien sea condenado por homicidio, violación o terrorismo, morirá en prisión. Con esta decisión, El Salvador se convirtió en el 9º país de América Latina en aplicar la cadena perpetua dentro de su marco legal, uniéndose a una lista reducida de naciones de la región que han decidido eliminar por completo la posibilidad de reinserción para los delitos más graves. Pero todavía no hemos llegado a la parte que generó más controversia dentro y fuera de El Salvador. Y aquí es donde la historia da un giro que muy pocos vieron venir. Semanas después de que la reforma constitucional quedara firme, el gobierno salvadoreño dio un paso que ningún otro país de la región se había atrevido a dar con este nivel de contundencia: extender la cadena perpetua a los menores de edad. El 26 de abril de 2026 entró en vigor la reforma a la Ley Penal Juvenil, y con ella, un cambio que reconfiguró por completo la forma en que El Salvador trata a los adolescentes que cometen delitos graves. ¿A partir de qué edad puede un menor recibir cadena perpetua en El Salvador? La respuesta sorprende incluso a quienes siguen de cerca las políticas de seguridad de Bukele. 12 años. Adolescentes de entre 12 y 18 años que sean declarados culpables de homicidio, feminicidio, violación o de pertenecer a estructuras terroristas, categoría que en la legislación salvadoreña incluye directamente a las pandillas, ahora pueden recibir la misma pena que un adulto: prisión perpetua. El texto legal es contundente y no deja espacio para la interpretación de los jueces. La reforma establece, de forma literal, que en el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, ésta se impondrá. No dice podrá imponerse, dice que se impondrá. Esto elimina la discrecionalidad judicial que antes existía, donde un juez podía evaluar el contexto, la edad, el grado de responsabilidad del menor y decidir una pena distinta. Ahora, si el delito está tipificado con prisión perpetua en el Código Penal, el juez está obligado a aplicarla, sin importar que el acusado tenga 12, 14 o 16 años. ¿Y qué pasaba antes con estos menores, antes de la reforma? Antes, la Ley Penal Juvenil preveía internamientos máximos de entre 10 y 20 años para delitos graves como homicidio, extorsión, secuestro, delitos sexuales o vínculos con organizaciones terroristas. El sistema estaba diseñado, al menos en el papel, para priorizar la reinserción social de los adolescentes. Con la nueva reforma, ese enfoque desapareció por completo para los delitos más graves. El adolescente que antes podía aspirar, con el tiempo, a reconstruir su vida fuera de prisión, ahora enfrenta la misma sentencia que un adulto de 60 años. Hay un matiz importante que sí diferencia el trato hacia los menores, y que debes conocer para tener el panorama completo. A diferencia de los adultos, para quienes la cadena perpetua parece ser definitiva sin revisión obligatoria, en el caso de los menores de edad la ley sí contempla una revisión de la condena una vez cumplidos 25 años de reclusión. Es decir, un adolescente condenado a los 12 o 14 años podría, después de cumplir un cuarto de siglo tras las rejas, tener acceso a una evaluación judicial sobre un eventual régimen de libertad controlada. Pero para llegar a ese punto, primero tendría que sobrevivir 25 años dentro del sistema penitenciario salvadoreño, uno de los más duros del continente. Además, la reforma trajo otro cambio estructural. Los juzgados de menores fueron convertidos en tribunales de lo criminal, con la responsabilidad directa de estudiar los casos donde aplique la cadena perpetua. Y los adolescentes procesados bajo la ley contra el crimen organizado quedaron completamente fuera del alcance de la Ley Penal Juvenil, lo que en la práctica significa que pueden ser juzgados en tribunales especializados en crimen organizado, exactamente igual que un adulto acusado de integrar una estructura de pandillas. ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional ante este cambio? Porque aquí es donde el conflicto se volvió mucho más grande que El Salvador.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado pidiendo de forma explícita al gobierno salvadoreño que revisara con prontitud estos cambios constitucionales y legales, al considerar que la cadena perpetua para niños desde los 12 años contradice las normas internacionales de derechos humanos. La vocera de ese organismo, Marta Hurtado, señaló públicamente su preocupación por el hecho de que estos casos solo serían revisados hasta cumplirse 25 años de detención. A ese llamado se sumaron el Comité de los Derechos del Niño y UNICEF, que calificaron la reforma como contraria a los principios internacionales de protección de la infancia. ¿Y cómo respondió el presidente Bukele a estas críticas internacionales? Su respuesta fue directa y sin rodeos. Bukele contestó públicamente que recomendaciones similares de organismos internacionales, en el pasado, habían provocado que las pandillas reclutaran deliberadamente a menores de edad, aprovechando una ley que, según sus palabras, prácticamente otorgaba impunidad a los menores de 18 años para cometer delitos. Con esa respuesta, el presidente salvadoreño dejó claro que no tenía intención de dar marcha atrás, y que consideraba esta reforma como una herramienta necesaria para cerrar precisamente el vacío legal que, según él, las estructuras criminales llevaban años explotando. Dentro de El Salvador, las críticas no vinieron solo desde fuera. El diputado opositor Francisco Lira, de Arena, el mismo partido que había votado a favor de la reforma constitucional original, cuestionó públicamente esta extensión hacia los menores, señalando que miles de salvadoreños sin ningún vínculo con pandillas continúan esperando un juicio justo dentro del régimen de excepción, y lamentando que, en sus palabras, gente buena esté pagando por delitos que no cometió. Es una tensión que convive dentro del propio proceso. Por un lado, el respaldo mayoritario y transversal a endurecer el castigo contra los criminales más peligrosos. Por otro, la preocupación por los efectos colaterales de un sistema que ha detenido, bajo el régimen de excepción, a más de 91,000 personas. Ahora que conoces todo el mecanismo legal, es momento de responder la pregunta que dio origen a este video. ¿Qué pasa entonces con esas condenas de 1000 años que seguimos viendo en los titulares? La respuesta final es la siguiente. Esas cifras astronómicas siguen existiendo porque los jueces siguen sumando las penas individuales de cada delito cometido, tal como lo hacían antes. La diferencia real está en lo que ocurre después de esa suma. Bajo el sistema anterior, esa cifra chocaba automáticamente contra el techo constitucional de 60 años, y el criminal terminaba cumpliendo, como máximo, 6 décadas. Bajo el nuevo sistema, si el delito corresponde a homicidio, violación o terrorismo, ese techo ya no existe. La condena simbólica de 1000 años se traduce, en la práctica, en la pena que la ley ahora sí puede sostener sin límite. La cadena perpetua real, sin fecha de salida, sin revisión para los adultos, y con una sola puerta estrecha de revisión, a los 25 años, para quienes cometieron el delito siendo menores de edad. En otras palabras, el número que aparece en la sentencia siempre fue, en parte, simbólico, pero lo que cambió para siempre es el desenlace real detrás de ese número. Antes, ese desenlace tenía una fecha de caducidad de 60 años. Ahora, para los delitos más graves que ha vivido este país, ese desenlace no tiene fecha. ¿Sabías que El Salvador no es el primer país de la región en dar este paso, pero sí uno de los que lo ha hecho con mayor rapidez y con mayor alcance hacia los menores de edad? Otros países de América Latina ya contemplaban la cadena perpetua dentro de sus códigos penales desde hace años, generalmente reservada para los delitos más extremos y aplicada únicamente a adultos. Lo que distingue al caso salvadoreño no es solo la existencia de la pena, sino la velocidad del proceso legislativo y la decisión deliberada de extenderla, en cuestión de semanas, hasta los adolescentes de 12 años. Ese doble movimiento, velocidad y alcance, es precisamente lo que ha generado tanta atención internacional sobre lo que ocurre hoy en El Salvador. Hay otro efecto de esta reforma que muy pocos analistas han señalado: el cambio en la forma en que se procesa a los adolescentes vinculados a pandillas. Antes de esta reforma, un menor acusado de pertenecer a una estructura criminal enfrentaba un procedimiento judicial pensado específicamente para su edad, con jueces especializados en temas de niñez y adolescencia, y con la posibilidad de medidas alternativas a la privación de libertad. Con el nuevo marco legal,
Ese procedimiento diferenciado desaparece para los casos más graves. Los adolescentes acusados de integrar pandillas bajo la ley contra el crimen organizado ahora pueden enfrentar juicios masivos, junto a decenas o incluso cientos de acusados adultos, en tribunales especializados en crimen organizado, con procesos que pueden extenderse hasta 24 meses, y que, según el propio dictamen legislativo, admiten prórrogas adicionales. ¿Qué significa esto para una familia salvadoreña que hoy tiene un hijo adolescente detenido bajo el régimen de excepción? Significa que ese adolescente ya no será juzgado bajo las reglas más protectoras de la justicia juvenil tradicional, sino bajo un esquema mucho más parecido al de un adulto acusado de crimen organizado. Para las autoridades, este cambio es una respuesta directa a un patrón que documentaron durante años: estructuras criminales que reclutaban deliberadamente a menores de edad, sabiendo que la ley anterior les ofrecía penas más leves y procesos más benevolentes. Para los organismos de derechos humanos, en cambio, este mismo cambio representa el riesgo de tratar a niños y adolescentes, incluyendo a algunos que podrían haber sido reclutados bajo coacción, con el mismo rigor que a los adultos que lideran esas estructuras. Esa tensión entre cerrar un vacío legal que las pandillas explotaban durante años y el riesgo de endurecer en exceso el trato hacia menores, que en muchos casos fueron también víctimas del reclutamiento forzado, es probablemente el debate de fondo más importante que ha dejado esta reforma, y uno que seguramente seguirá presente en El Salvador durante los próximos años, a medida que los primeros casos bajo esta nueva ley empiecen a resolverse en los tribunales. ¿Y qué viene después de esta reforma? ¿Es este el final del proceso de endurecimiento legal en El Salvador? Todo indica que no. El propio presidente de la Comisión Política de la Asamblea, el diputado Ernesto Castro, señaló que estas reformas buscan homologar los cuerpos normativos del país para asegurar la vida de los salvadoreños, proteger el orden público y consolidar el clima de paz y seguridad que el gobierno atribuye al régimen de excepción vigente desde 2022. Con el respaldo prácticamente unánime que ha mostrado la Asamblea Legislativa en esta reforma, y con un gobierno que ha demostrado en múltiples ocasiones su disposición a seguir ajustando el marco legal contra las estructuras criminales, no sería sorprendente que en los próximos meses veamos nuevos cambios que refuercen todavía más este nuevo sistema de justicia. Lo que sí queda claro, después de todo lo que acabas de escuchar, es que El Salvador cruzó una línea que durante más de 3 décadas parecía intocable. La promesa que la Constitución le hacía a cada criminal, la certeza de una fecha de salida, desapareció. Y en su lugar quedó una advertencia que hoy pesa sobre cualquiera que piense en cometer un homicidio, una violación o un acto de terror en este país. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo pase, la cárcel ya no tiene fecha de vencimiento. Si quieres seguir entendiendo, paso a paso, cómo estas reformas legales se están traduciendo en las capturas y condenas que ves cada semana en las noticias, suscríbete al canal y activa la campana, porque en los próximos videos vamos a mostrarte casos concretos donde esta nueva ley ya se está aplicando en El Salvador.